Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a continuar. Comenzamos con una definición ahora de otro tipo de sucesión específico, o lo que vamos a llamarle un tipo de sucesión específica. Entonces, bueno, vamos a considerar a n, ¿no?, una sucesión. Ya saben que al abrir una llave y poner este término, cerrar la llave, pues nos referimos a una sucesión completa, ¿no? Recuerden que n, o el índice de las sucesiones, corren o van indexados, van asociados a los números naturales, ¿vale? Entonces, se dice, número uno, que la sucesión es monótona. Bueno, se dice que la sucesión, voy a ponerlo acá arriba, la sucesión es, uno, monótona creciente, se decía así, monótona creciente, si desde el primer término todos los términos subsecuentes son mayores entre sí, o sea, a pares, por así decirlo, ¿no? A sub n y etcétera, ¿no? Por ejemplo. O sea, incluso puede que sean iguales, pero puede suceder la igualdad, ¿no? Pero la idea es que cada uno de los términos van aumentando, ¿no? O sea, conforme van avanzando los términos van aumentando. Entonces, el primer término de la asociación es menor o igual que el segundo es menor o igual que el tercero, o al revés, el segundo término es mayor o igual que el primero, el tercer término es mayor o igual que el segundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la función siempre crece, por eso se dice que es monótona, o siempre viaja en un sentido, en este caso en el sentido creciente, no va aumentando. Y por eso se dice que es monótona. El otro caso que vamos a ver es cuando hay monotonía, o sea que la sucesión es monótona pero decreciente. Entonces aquí va a suceder al revés. Es monótona decreciente si cada uno de los términos de la sucesión van disminuyendo, ¿no? O sea, entre cada uno de ellos hay una disminución. Ahí estoy poniendo el sentido de la desigualdad desigual, perdón. O sea, A sub 1 es mayor o igual que A sub 2, mayor o igual que A sub 3, etcétera. Y así con todos los términos, ¿no? Hasta el enésimo y de ahí al infinito, ¿no? O sea que en este caso podemos decir que el término más grande de la asociación es el primero y los siguientes términos van decreciendo. O sea, todos los demás términos van decreciendo en ese sentido. ¿Vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplos. Vamos a poner un número 1. Vamos a pensar en la sucesión 3 dividida entre n más 5. 3 dividido entre n más 5. Entonces vamos a analizarla, ¿no? Pero vamos a analizarla por cada uno de los términos, ¿no? ¿Sale? Es el primer término de la asociación, o sea, vamos a poner aquí las colecciones, ¿no? El primer término de la asociación, pues sería 3 sextos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner aquí, sería 3 sextos, sin simplificar, para que veamos el efecto. Después serían 3 séptimos, ¿no? Después serían 3 octavos, después serían 3 novenos, y etcétera, ¿no? O sea, así le sigue. ¿Vale? ¿Qué va pasando? Pues los términos van disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sospechamos que la sucesión es monótona, decreciente. Entonces siempre van disminuyendo, pero esto hay que comprobarlo, ¿no? En general. Entonces, incluso lo puedo poner aquí como argumento, ¿no? Se sospecha que es monótona decreciente. Se sospecha que es monótona decreciente. Ujú. Entonces, la idea de que sea monótona decreciente la vamos a verificar comparando los términos, ¿no? O sea, ¿cómo es el enésimo término en relación al n más unésimo término, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre estos dos términos? Hay, en el sentido de desigualdad, ¿AN es menor o igual que AN más 1? O al revés, ¿no? Es lo que nos estamos preguntando aquí. AN es mayor o igual que N más 1, para cualquiera que sea el N, ¿no? Esto es lo que tratamos de averiguar, cuál es la relación que hay entre ellos, ¿no?
Algo que podemos garantizar de entrada, fíjense bien, algo que podemos garantizar de entrada, es que como n es un número natural, n es un natural, o sea, estamos diciendo en otras palabras que n es mayor o igual que 1. Entonces, de hecho, n es menor o igual que n más 1. Esto es garantía, ¿no? O sea, para cualquier n, ¿no? Cualquiera que sea el n, n es menor o igual que n más 1, ¿no? ¿Ah? Y entonces, si le sumamos 1 a ambos lados perdón, si le sumamos 5 a ambos lados, ahorita van a ver por qué 5. O sea, al n le sumo 5 del lado izquierdo de la desigualdad y también le sumo 5 del lado derecho, pero lo voy a dejar así, o sea, n más 1 más 5. Se conserva la desigualdad. Ajá. Y ahora, si nosotros pasamos dividiendo este término de aquí al otro lado, pues se conserva la desigualdad, ¿no? O sea, lo que voy es que n más 5 dividida entre n más 1 más 5, ¿sí? Es menor o igual que 1. Entonces, si ahora pasamos dividiendo el n más 5, tendríamos que 1 dividida entre n más 1 más 5 es menor o igual que 1 dividida entre n más 5. ¿Ya vieron? ¿Y de qué me sirve esto? Porque ya casi tengo los términos de la sucesión. Ajá, ahora multiplico por 3 ambos lados de la desigualdad. Sí, o sea, aquí incluso podemos poner así, por lo tanto, y por lo tanto, 3 dividida entre n más 1 más 5 es menor o igual que 3 dividida entre n más 5. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que el n más unésimo término de la sucesión es menor o igual que el nésimo para toda n. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto, ¿no? La sucesión es monótona decreciente, ¿sí? Para toda n. Entonces, o sea, esto nos está diciendo que, por ejemplo, la 2 es menor o igual que la 1, que la 3 es menor o igual que la 2, ¿vale? Y si hacemos transitividad, ¿no? Aquí, transitividad, o sea, la 2 también es, en este sentido, es mayor o igual que la 3. Y así se va a ir, ¿no? A1 es mayor o igual que a 2 es mayor o igual que a3 es mayor o igual que a4 es mayor o igual que a5, o sea, así se va a ir, ¿no? Pues, por lo tanto, esto de aquí nos está garantizando que la sucesión es monótona decreciente, pero esta es la demostración. Ahora, quizás de entrada no sea tan sencillo verlo, ¿no? O sea, como que de cero, pues haber comenzado desde aquí, esto siempre es un hecho, ¿no? Pero el cómo manipulemos la sucesión o cómo le hagamos para demostrarlo, no siempre es directo, ¿no? Quizás muchas veces tengamos que asumirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros quisiéramos ver que esto se cumpla, y si se cumple o no depende del desarrollo, ¿no? O sea, comenzar desde aquí, espero que me sigan la idea. Si comenzamos desde aquí en este sentido de la desigualdad, vamos a llegar a esto que es válido. Ajá. Y como esto es válido, entonces se cumple y por lo tanto se ha demostrado. Pero si hubiéramos obtenido algo que es incoherente, por ejemplo, si ustedes hubieran, bueno, aquí termina el ejercicio, ¿no? Aquí, pero lo que voy a escribir acá abajo es un comentario. O sea, si nosotros hubiéramos considerado que la n es menor o igual que a n más 1 desde el principio, entonces estaríamos diciendo que 3 dividida entre n más 5 es menor o igual que 3 dividida entre n más 1 más 5. Quizás entonces aquí en lugar de poner n más 1 más 5 podríamos escribir n más 6. N más 6. Pero ¿cuál es la implicación de todo esto, no? O sea, ¿qué implica? Bueno, podemos eliminar el 3 y podemos hacer lo mismo que hicimos hace rato. O sea, eliminamos el 3 de ambos lados de la desigualdad, dividiendo entre 3 o pasando dividiendo. Pero hay que realizar las operaciones necesarias para llegar a esto. Que n más 6 es menor o igual que n más 5. Y de hecho esto ya es absurdo. Porque podemos eliminar el n de cada lado. O sea, incluso aquí podemos eliminar el n de cada lado, ¿no? Y lo que nos estaría diciendo esto es que 6 es menor o igual que 5, lo cual es absurdo. ¿Sale? O sea, este sentido de desigualdad no es correcto. Este sentido de desigualdad no es. El sentido que era correcto es precisamente este, el mayor o igual. Ajá. O sea, le estoy dando la idea de cómo hacerlo de entrada, de cero, ¿no? Cosas así. Pero este, cuando, cuando se hacen demostraciones, se acostumbra a comenzar desde el lado conceptual, ¿no? O sea, no el lado algebraico, que esto es el lado algebraico, sino por el conceptual. Ajá. Y a partir de ahí, ¿no? Se genera todo lo demás. Fíjense,
para esa perspectiva vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Yo sí tengo duda, profe. ¿Qué Bueno, pasó? es que no entendí por qué puso lo de n menor o igual que n más 1. Porque eso es como nuestro punto de partida para comprobar lo que, precisamente lo que queremos demostrar, o sea, comprobar el argumento. Nuestro argumento es este, que la asociación es monótona decreciente. Entonces tomamos como hecho esto de aquí. Cualquiera que sea n, esta desigualdad siempre es válida. O sea que n vale 1, 2, 3, lo que sea que valga, siempre se cumple esta desigualdad. Por eso se comenzó desde ahí, Fernanda. ¿Vale? Pero siempre se considera el 1. Sí, sí, bueno, en este caso, este es la base o el soporte, por así decirlo. O sea, hay que tratar de darse la idea de dónde viene esto, ¿no? O sea, si lo asumimos desde el inicio, podemos llegar a esta parte. Que si comenzamos de aquí, podemos llegar a esta parte de acá, que es parecido a lo que hice hace rato. De hecho, aquí tenemos esta parte de aquí es el n más 6, esto de aquí es el n más 6 y este es el n más 5, el que tenía escrito hace rato acá, ¿no? Que puse aquí n más 6, ajá, n más 6, menor o igual que n más 5. Es esta parte de aquí, solo que el sentido de la desigualdad es al revés. Y de ahí, en lugar de eliminar las n's, pues lo que haríamos es conservar este sentido para llegar a este principio general. Ajá. Que más o menos la idea. Ahora, lo pueden hacer como lo voy a hacer en el siguiente ejemplo. Quizás discutiendo este otro ejemplo quede un poquito más claro. Fíjense, vamos a hacerlo. Es ¿qué? N dividida entre n cuadrada más 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, primero hacemos una inspección, ¿no? en los valores. El primero es 1 dividido entre 2, ¿no? Es un medio, el primer valor. El segundo es un quinto. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos. Luego sigue 3 décimos, ¿no? Luego 4 dividido entre 17, etcétera. ¿Qué podemos decir? O sea, ¿cómo están relacionados cada uno de ellos, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir al respecto? Un medio es más grande que 2 quintos, ¿no? 2 quintos también es más grande que 3 décimos, ¿no? 3 décimos es más grande que 4 dieciséisavos. O sea, tal vez con estos términos sospechamos, igual que hace rato, que la sucesión es decreciente, pero monótona decreciente, ¿no? Entonces, la sucesión es monótona decreciente, pero fíjense, o sea, ponerlo aquí de entrada esto, así nada más de esta parte de aquí, es una sospecha. Ujú. No es una certeza, ¿no? Nosotros podemos dar una idea de lo que está sucediendo, pero para poder comprobarlo, precisamente hay que hacer eso. eh, Dar un argumento más fuerte, general, un argumento que sea válido siempre, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en efecto. En efecto, ¿por qué? Vamos a pensarlo de la siguiente forma. O sea, comenzamos viendo o asumiendo que el enésimo término es mayor o igual que el n más unésimo. Ajá. O sea, esto es lo que estamos, lo que vamos a verificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? O sea, el enésimo es n dividido entre n cuadrado más 1, y estamos diciendo que en general es mayor o igual que n más 1, dividida entre n más 1 al cuadrado más 1. Entonces vamos a trabajar la desigualdad para ver si se conserva, si es válida, o si llegamos a algún absurdo. De hecho, quizás nos convenga hacerlo al revés. Ahorita lo voy a discutir el porqué. O sea, vamos a cambiar el sentido de la desigualdad. Que sea menor o igual, menor o igual. Y formalmente esto se le llama reducción al absurdo. ¿Sí? O sea, suponemos lo que no es cierto, porque esto es contrario a lo que queremos demostrar. Pero al suponer esto vamos a llegar a un absurdo. Entonces, fíjense. Aquí incluso voy a poner otro argumento. Supongamos que
se cumple esto, ¿no? Que AN es menor o igual que AN más 1. Entonces vamos a trabajar esta desigualdad. ¿Qué implica? Bueno, si pasamos multiplicando esta parte del otro lado y esta otra del otro lado, y lo podemos hacer siempre porque n es un número no negativo, ¿sale? Entonces aquí tendríamos n multiplicada por n más 1 al cuadrado más 1, menor o igual que n más 1, multiplicado por n al cuadrado más 1, ¿no? Es una forma de verlo. Entonces aquí habría que trabajarlo, o sea, que estamos diciendo que esto de aquí, de este lado, es menor o igual que esto otro, ¿no? Pero hay que ver si es cierto, si se cumple, es válido el argumento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que desarrollar, por ejemplo, aquí desarrollamos el cuadrado, ¿no? Para ver qué es lo que resulta. O sea, tendríamos aquí n al cuadrado más 2n más 1 serían 2, ¿no? O sea, el cuadrado más 1 es n cuadrada más 2n más 1, o sea, más 2, multiplicado por n. Y del otro lado, igual, fíjense, podríamos escribirlo así, ¿no? N por n al cuadrado más 1 más n al cuadrado más 1. O sea, voy a ver si de alguna forma nos sirve esto que estoy escribiendo aquí. Pero ahorita lo checamos. Desarrollando de este lado, tendríamos n multiplicada por n al cuadrado más 2n más 2n. Aquí. Entonces vamos a desarrollarlo todo. Vamos a desarrollarlo. Aquí. Ustedes pueden irlo desarrollando también por si quieren encontrar algo. O llegan a encontrar algo. Entonces aquí tendríamos n al cubo más n cuadrada, ajá, más n más 1. Y de este otro lado tendríamos n al cubo más 2n al cuadrado más 2n. Ajá, ahí está. Entonces tenemos así, n más 1. Los términos semejantes se pueden cancelar. O sea, en este caso el n al cubo con n al cubo lo podemos eliminar. N cuadrada se elimina con una n cuadrada. Si este lo pasamos del otro lado restando y n también lo pasamos del otro lado restando, entonces lo que tendríamos es que n cuadrada más n es menor o igual que 1. De hecho, desde aquí ya se ve el absurdo, ¿no? O sea, esta parte de aquí ya se ve que es absurda. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que esto es absurdo? ¿Quién me dice? Porque para cualquier natural, Ujú, desde 1 en este caso, ujú, la suma de ese n cuadrado más n es ujú. mayor forzosamente que 1. Es mayor forzosamente que 1. De hecho, desde n igual con 1 es absurdo. Sí, lo voy a poner aquí, lo cual es absurdo. ¿Por qué es absurdo? O sea, si n es igual con 1, entonces estaría diciéndonos que 2 es menor o igual que 1. Ajá. Sí, aquí, sustituyendo aquí. Eso es absurdo, por supuesto. Pero de hecho, o sea, el argumento que dio ahorita su compañero es más fuerte, ¿no? Que el n más 1, pero eso es un contraejemplo. ¿Vale? O sea, esto no se cumple en general. ¿Por qué? Porque al menos hay un número para el cual no se cumple, que en este caso es el n igual con 1. Entonces, como es absurdo, lo que quiere decir es que se cumple lo que es al revés. Por lo tanto, an más 1 en realidad es menor o igual que la n. Podemos concluir de esa forma. Esto significa que la sucesión es monótona decreciente, también es monótona decreciente. Y como lo vemos de la misma forma que hace rato, ¿no? O sea, si el AN es mayor o igual que el AN más 1, significa, lo voy a poner así, miren, que la 1 es mayor o igual que la 2, que a su vez la 2 es mayor o igual que la 3, que la 3 a su vez es mayor o igual que la 4, que la 4 es mayor o igual que la 5, y así nos vamos hasta la Navidad, ¿no? O sea, y no terminamos, ¿no? O sea, nos vamos hasta infinito, pues, a eso me refiero, ¿vale? Entonces, esta es la otra forma en que se puede comprobar. O sea, por el ejercicio anterior lo pueden intentar así, igualitito a como hicimos ahorita, ¿no? O sea, reducir al absurdo. Y si no sale ninguna de las dos es porque la asociación no tiene una propiedad monótona, ¿no? O sea, puede haber valores que vayan decreciendo, pero no siempre decrecen, ¿no? Por cierto, ahí en un ejemplo que ya habíamos trabajado, no sé si recuerdan esa sucesión donde la primera parte había una subida, de hecho hasta la graficamos, aumentaba el valor y luego empezaba a disminuir, ¿no? O sea,
el primer término de sucesión aumenta y luego empieza a decrecer. Ajá, o sea, aunque sí decrece, no es monótona porque no todos los términos son decrecientes. ¿Sale? Al menos los primeros dos, en los primeros dos hay un aumento. ¿Sí? Pero entonces ya eso es característica particular de cada una de las sucesiones. Ajá. Y cuando estemos trabajando con las sucesiones, pues vamos a analizar eso. Ahora, si hay monotonía, quizás haya convergencia. ¿Sale? Si hay monotonía, es posible que haya convergencia. ¿Vale? Y la posibilidad de convergencia tiene que ver con las cotas, ¿no? Con si hay alguna cota. ¿Vale? Ahorita lo comentamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo, profe, aquí, bueno, el resultado podría uno también argumentar que en ese caso el 1 pues es el elemento mínimo, ¿no? Del conjunto de los naturales y que no puede haber otro. Ajá, Un exacto. elemento. Sí, sí, sí. El 1 es el mínimo de los naturales y por lo tanto no, ese argumento es absurdo. Sí, está muy bien. Ok, gracias. ¿De qué? También como en el pasado se podría decir que n sea menor o igual que 1 y también se hace, ¿no? No, mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que 1. O sea, para que se construya desde aquí, pero ahora en el sentido de mayor o igual, o sea, tendríamos que comenzar con eso. N es mayor o igual que 1. Y entonces, ¿qué sucede con n cuadrada? Al menos con n cuadrada podemos decir esto, que es mayor o igual que 0. De hecho, o sea, siempre es válido. Y si sumamos estos dos términos, entonces estaríamos diciendo, o sea, al sumar estos dos, que n cuadrada más n es mayor o igual que 1, y de ahí comenzamos todo. O sea, podemos agregar todos los términos que nos permiten llegar a esta parte de aquí, o sea, como que lo vamos construyendo, pero estos serían nuestros argumentos de entrada. Como n es mayor o igual que 1 y n cuadrada es mayor o igual que 0, entonces se cumple esta desigualdad. Ahora, por supuesto que n cuadrada también, de hecho, es mayor o igual que 1, ¿no? O sea, eso también es válido. Pero si hubiéramos considerado esa desigualdad, aquí estaríamos viendo un mayor o igual que 2. Aunque también sirve porque el 2 es estrictamente mayor que 1, entonces por transitividad, n al cuadrado más n es mayor o igual que 1. ¿Sale? Y de ahí comenzamos la construcción hacia arriba, pero en el sentido mayor igual, mayor igual, mayor igual, ¿no? Aquí mayor o igual, y rematamos con esto de aquí, ¿no? O sea, es la forma de construir, por así decir, la demostración. ¿Sí? Pero bueno, hay que echarle ahí trabajo anterior en este caso, ¿no? De hecho, fíjense que esta parte de sucesiones y series, pues es muy amigable en ese sentido, ¿no? Porque combinamos la formalidad con el procedimiento algebraico que ya se viene manejando desde antes, ¿no? Bueno, y entonces aquí vamos a tener un resultado que, como les decía, a veces la monotonía implica convergencia, ¿no? Pero esa convergencia va a ser cuando hay cotas, ¿no? Entonces, sea a sub n monótona, vamos a decir así, monótona. Ajá, o sea, puede ser creciente o decreciente. O sea, el decir que es monótona es que ya sea monótona creciente o decreciente, entonces cualquiera de los dos casos es válido, ¿no? Entonces, AN es convergente, vamos a decir que es convergente. Perdón, aquí me faltan las llaves. O sea, la sucesión es convergente si, si la misma sucesión está acotada. Ajá, está acotada. Pero esa cota, por supuesto, esta cota, o sea, nota, no voy a ponerlo aquí. Si AN es creciente, entonces la cota que nos sirve, o sea, si AN es menor o igual que una M para todo N en los naturales, entonces implica que
AN es convergente. O sea, estoy traduciendo lo que dice el teorema con esta nota, ¿no? Si la asociación es creciente, entonces, cuando AN, para no repetir tanto el sí, vamos a dejarlo así nada más, ¿no? Entonces, AN menor o igual que M para todo n en los naturales implica que AN es convergente. ¿Sí? O sea, hay una cota superior para todos los términos de la sucesión. ¿Sí? Y entonces implicaría que la asociación es convergente, pero no necesariamente este valor. ¿Sí? Puede ser algo, o sea, nosotros identificamos una cota, por lo regular va a ser un valor, ¿no? Es un aspecto teórico un poquito más profundo, pero se los comento porque a veces funciona para analizar la convergencia, ¿no? Si es decreciente, entonces AN mayor o igual que M para todo n en los naturales, implica que la asociación es convergente, ¿no? Es convergente. Entonces estos son los dos casos o las dos posibilidades, vamos a decirlo así. Esas son las dos posibilidades. Por ejemplo, en el que acabamos de discutir, o en la asociación que acabamos de discutir, ya vimos que es decreciente. ¿Sí? O sea, la asociación es decreciente. Pero el n más unésimo término, ¿sí? Quizás es mayor o igual que alguna cota. Y de hecho, o sea, se puede verificar que AN es mayor o igual que cero para toda n. ¿Sale? Y como es decreciente, entonces eso significaría que el límite es cero. En este caso, de hecho. Pero nuevamente, es una sospecha, habría que verificarlo. O sea, verificar que AN es mayor o igual que cero, pues de hecho lo vemos desde el principio, ¿no? Porque N es positiva, mayor o igual que 1, los mismos argumentos de hace rato, entonces esto es válido siempre, significa que sí está acotada la asociación. O sea, es decreciente y es acotada, y de hecho, esta cota va a ser el límite, el valor del límite. ¿Sale? Es más difícil verlo cuando es creciente. Ajá. Porque tendríamos que encontrar un número el que precisamente... por eso la mayoría de las asociaciones que van a trabajar o que van a analizar, por lo regular cuando tienen límite, resulta que el límite es el cero, ¿no? Porque son de los casos más sencillos. Pero hay que irse ensuciando las manos, como les digo, poco a poco para que puedan verlo, para que se convenzan ustedes mismos de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí llegando a esta parte, bueno, lo voy a regresar tantito por si no terminaron de copiar. Pues ya podemos hablar de una primera lista de ejercicios, ¿eh? Ejercicios, sección. Dejen ver la sección. Está. 11.1. Sección 11.1. Ejercicios del 1 al 42. Sección 11.1. Del 1 al 42. ¿Sale? Entonces, ¿qué les parece si pues nos ponemos a hacer ejercicios, ¿no? Vamos a ponernos a hacer ejercicios ahorita. ¿Vale? O sea, chéquenlos ahorita, vayan resolviendo algunos, vayan checando los conceptos y me dicen si tienen alguna duda, ¿vale? ¿Cómo ven? Profe, Vean. yo sí tengo una duda con respecto a la M. Ujú. ¿La M es la cota inferior o superior? Depende del sentido Sí, o sea, si es creciente o decreciente, ¿no? Ajá, si es creciente es cota superior, si es decreciente es Ok. cota inferior, o sea, si la asociación es creciente hay una cota superior, entonces es convergente. Si es decreciente hay cota inferior, entonces es convergente. Ajá. Pero de hecho, estudiar el concepto de supremo en cálculo 1, Sí. ¿sí? Pues ahí está, ¿no? O sea, si hay una cota superior, el valor límite de hecho es el supremo. Ujú. Y si hay cota inferior, el valor límite es el ínfimo. ¿Sale? Sí. Ok. Ujú. Vale, gracias. No hay de qué.
Bueno, entonces, como les había dicho, ¿no? Vayan checando los ejercicios, los vamos resolviendo, ¿no?